Buenas noches, un fuerte abrazo, bendiciones. Enseguida arrancamos, por favor, que vayan conectándose. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, arrancamos los que estamos. Buenas noches. Arrancamos los que estamos. Hoy día ya es 1 de noviembre del año 2023. Sí, 1 de noviembre del 2023. Y obviamente, a ver, esperemos un segundo, por favor, eso les pido, un segundito, por favor, por favor, por favor.
No sé si ya empezó la clase, pero no se escucha nada. Deme un segundito que alguien más se conecte, por favor, Boris. Ok, doctor, pensé que estábamos mudos. Ok, con lo que estemos avanzamos entonces. Bueno, ya alguien entró, se retiró, bueno, no importa. Estamos a 1 de noviembre del 2023 y ya nos toca ver nuestra clase número 13, así es, nuestra clase número 13, sí, la número 13, señoras y señores, lo que es el nivel central del Estado. Ahora ya con mejor conectividad, ya estoy con la cámara apagada por razones evidentes para evitar algún desfase, así que bueno, eso ya es un detalle importantísimo que estamos nosotros tomando y señalando al respecto. Así que bueno, dicho eso, arrancamos por favor y bueno, ya es una nueva jornada, mañana hay un feriado, así que bueno, arrancamos por favor, nivel central del Estado. Lo primero que nosotros ya tenemos que ver es lo siguiente. Ya habíamos visto algo de competencias, aunque la señal todo era mala, pero he visto la grabación. Bueno, la grabación por lo menos está bien nítida, así que bueno, sirve, como se dice. Más lo que ha sido el material, sabemos que el material de apoyo, que sabemos bien nosotros que el Internet boliviano es un desastre. Pero ya, no importa, así que voy a estar con cámara apagada para evitar alguna situación de esa naturaleza. Nivel central del Estado. ¿Hay un nivel central? Sí, que en la anterior jornada, aunque con mucha interferencia y todo, veíamos competencias, aunque bueno, por lo menos la grabación está bien. Dentro de, obviamente, nuestra materia, que obviamente es teoría general del derecho, principios generales del derecho, nos interesa por qué. Porque hay que entender alcances y potestades, pero también los límites de la actividad gubernamental. Esta es una pregunta que ustedes dirán, ¿nos van a hacer a nosotros? Sí, pero yo quizás haga tesis también. Aquí no hay excepciones. Esto siempre van a terminar preguntándole a alguno de ustedes. Y aquí nosotros tenemos que entender que el nivel central del Estado tiene dos órganos principales, el órgano ejecutivo y órgano legislativo. Se excluye por si acaso, por razón de especificidad, lo que es se excluye lo que es, por si acaso, el detalle de el órgano judicial, porque es un órgano aparte, no administra el Estado, solamente administra justicia, y lo que es el órgano electoral, porque obviamente, aunque últimamente está dando mucho de qué hablar en nuestro país, por algunas decisiones que obviamente no vienen al caso explicarlas, pero sí obviamente las podemos mencionar. Obviamente es órgano electoral, claro, no es parte del órgano, o sea, del nivel central. El nivel central, única y de manera exclusiva, son dos órganos, el ejecutivo y órgano legislativo. Así que empecemos por el órgano ejecutivo. Lo primero que hay que entender y esclarecer es que todos los órganos del Estado son iguales en jerarquía. Todos son iguales en jerarquía, por si acaso. Todos son iguales en jerarquía. No hay un solo órgano que pese más que otro. Claro, obviamente un diputado va a decir, nuestro órgano es el primer órgano del Estado. Claro, eso va a decir él. Los que trabajan en el órgano ejecutivo van a decir, el nuestro es el más importante. Los del órgano electoral lo mismo y los del órgano judicial también van a decir exactamente lo mismo. Así que dicho de esa manera, por supuesto, obviamente hay que tomar en cuenta ese criterio absolutamente importantísimo. Todos los órganos son iguales en jerarquía. No hay un solo órgano que sea más importante que otro. Y dentro de ese marco avancemos con lo que es el órgano ejecutivo del Estado, el que ejecuta.
órdenes, el que ejecuta atribuciones, por si acaso. Ese órgano del Estado, compuesto por un presidente del Estado, vicepresidente del Estado y los ministros de Estado. Ahora, aquí hay una situación. Obviamente, lo que es el presidente y vicepresidente del Estado son elegidos por voto popular por un mandato de 5 años. Y obviamente siempre van a consultarles a ustedes lo que vamos a ver acá. Los ministros los designa el presidente del Estado de entre personas de su entera confianza. De entre personas de su entera confianza los va a designar el presidente del Estado. Ahora, el vicepresidente, claro, es el primero llamado a la sucesión constitucional, por supuesto, y es elegido de manera conjunta con el presidente. Pero lo interesante del vice, vamos a verlo luego, que el vicepresidente es el único engranaje entre dos órganos, entre el ejecutivo y lo que es el legislativo. Así es, señores. Y los ministros, al no ser elegidos por voto y solamente ser designados por el presidente, no están dentro de lo que es la sucesión constitucional. Muy bien. Ahora, mientras vemos, por favor, las atribuciones del presidente, aquí nosotros vemos primero que el presidente es un cargo unipersonal. Sí, el presidente es un cargo unipersonal. Es decir, es una persona que en Bolivia, obviamente, tiene la principal fuerza y atribución de lo que es la administración pública. Así es, esa fuerza de lo que es la administración pública, que es el propio presidente del Estado, elegido de voto popular. Obviamente tiene que ser boliviano, mínimo 30 años al día de la elección, haber cumplido con los deberes militares, ganar las elecciones, no tener sentencia condenatoria en materia penal en su contra, pliego de cargo ejecutoriado, los servicios militares, hablar 2 idiomas del país. En Bolivia no es necesario que sea profesional ni nada por el estilo, así que eso no hay problema, porque les pueden preguntar a ustedes el tema del presidente, qué requisitos hay para un presidente, por ejemplo, que los estamos viendo acá, lo estamos explicando. Entonces, obviamente, esa es la situación del presidente. Claro, tiene que ganar las elecciones, por supuesto. En Bolivia hay la figura incorporada en la Constitución de la segunda vuelta electoral. Solo que la segunda vuelta no se ha usado en elecciones presidenciales todavía. En Argentina sí se usa, es común. De hecho, en los próximos días va a haber la segunda vuelta en Argentina. Así de simple. Así de simple. Así que ese es un detalle absolutamente importante en todo esto que estamos viendo. Pero en Bolivia, las atribuciones absolutamente están establecidas en el artículo 172 de la Constitución Política del Estado. Primera atribución del presidente del Estado: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Segunda atribución: mantener y preservar la unidad del Estado boliviano. El presidente es el símbolo por mandato constitucional, y lo están leyendo, de la unidad de Bolivia. Así de sencillo, de la unidad de Bolivia. Él es el símbolo de esa unidad que el país necesita. Y lo dice la Constitución, atribución 2 o numeral 2, si quieren verlo así, del artículo 172 de la Constitución. 3. Él propone y dirige las políticas de gobierno y de Estado. La política de su gobierno, porque ha habido un plan de gobierno que él ha presentado para ganar. Y obviamente las políticas de Estado, de qué es lo que va a realizar a nivel de Estado, que se va a mantener en el transcurso del tiempo. El presidente dirige la administración pública, coordina la acción de los ministros de Estado, a los cuales él designa,
y él retira. El presidente no es un todólogo, no, pero tiene que dirigir la administración pública. El presidente no es un todólogo, no hay una sola persona que lo conozca absolutamente todo, no puede haber eso nunca. Pero él designa ministros, que se entienden que esos ministros del área son personas que absolutamente conocen todo esto que estamos viendo y todo esto que estamos hablando. Suponemos que son personas que conocen, porque el órgano ejecutivo, antes poder, tiene muchas atribuciones: salud, educación, cultura, deportes, trabajo y seguridad social, etcétera. Entonces, obviamente, ese poder se lo fracciona en ministerios, y cada ministerio, a cargo de un ministro que designa el presidente, tiene que hacer toda esa acción del órgano ejecutivo. Dirigir la política exterior, el presidente la dirige. El presidente dirige la política exterior, suscribe tratados internacionales, nombra servidores públicos que van a ser diplomáticos y los consulares. Obviamente, en materia internacional, diplomático es la representación fija del representante del pueblo y del gobierno y del Estado boliviano en otro país. Y el consular atiende muchos trámites, certificados de nacimiento, registros y otros aspectos, de acuerdo a ley. Y el presidente admite a los funcionarios extranjeros en general. Algún país X con el que Bolivia tenga relaciones, nombra o cambia embajador. Entonces, obviamente, traen sus cartas para acreditarse ante el presidente y el presidente los admite, por supuesto. Ese es un detalle absolutamente importantísimo en todo esto. 6. Ante cualquier situación de emergencia, el presidente puede solicitar la convocatoria a una sesión extraordinaria al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, o ALP, que obviamente es el vicepresidente del Estado. Así de simple y sencillo. 7. El presidente promulga la ley que la Asamblea Legislativa ha sancionado. ¿Se ha aprobado una ley? Sí, se aprueba la ley, perfecto. Se aprueba una ley, perfecto, súper bien. La remiten al Ejecutivo para fines constitucionales y el presidente la promulga. 8. El presidente tiene la potestad de dictar decretos supremos y resoluciones. Obviamente el decreto supremo lo va a firmar con los ministros, las resoluciones él puede hacerla. Así de simple, así de sencillo, así de simple. Y ya. 9. Administra las rentas del Estado, claro que sí, y decreta cómo van a ser invertidas por medio del ministro del ramo. ¿Quién es el ministro del ramo? Se llama Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. De acuerdo a lo que dice la ley establece procedimientos y todo, y con estricta sujeción al PGE. PGE, Presupuesto General del Estado. De hecho, les comento lo siguiente. Hasta diciembre de este año se tiene que aprobar el presupuesto del próximo año, porque no puede entrar el 1 de enero del 2024 sin que Bolivia tenga presupuesto. Entonces, hasta diciembre se aprueba el presupuesto general del Estado o ley financiera. Así de simple. Entonces, esa ley financiera o presupuesto general del Estado se aprueba mediante ley. Y obviamente el presidente es el que presenta cómo él va a administrar ese dinero del Estado. ¿Qué dinero le va a dar a cada ministerio y a cada entidad? A través de ese ministerio del ramo que se llama Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 10. El presidente es quien presenta al legislativo ese plan de desarrollo económico y social que el país necesita. Él tiene gente que va a trabajar para él, llamados ministros. Los ministros tienen gente que trabajan para ellos, y es toda esa estructura la llamada administración pública. Así de sencillo, así de simple, y ya está. 11. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional en las 30 primeras sesiones el proyecto de ley del presupuesto para la siguiente gestión fiscal 2024. Y proponer durante su vigencia todas las modificaciones que estime necesarias, llamadas reformulados. ¿Qué pasa si a Bolivia le ingresa un presupuesto, no sé, 500 millones de dólares que no estaba programado presupuestado? Hay que reformular ese presupuesto.
Así de sencillo, así de simple. Y también él tiene que presentar el informe de los gastos públicos, claro, anualmente. ¿Qué ha gastado? ¿En qué ha gastado? ¿Ha servido ese dinero? Sí, los famosos informes presidenciales del 22 de enero. Así de simple. Ahí sencillo. Anualmente y en la primera sesión, enero 22, el informe escrito del curso y estado de la administración pública. Así de sencillo. Y obviamente acompañado de todas las memorias que los ministerios publican, donde hemos hecho esto, esto, esto. Así de sencillo y ya está. Entonces, ese es un detalle importante. 13. Hacer cumplir la sentencia de los tribunales. Claro, el presidente, el primer mandatario, tiene que hacer cumplir todas las sentencias que los tribunales digan. Lo dice la Constitución. 14. El presidente es el único que puede decretar amnistía o indulto a ciertas personas y ciertos delitos. Y este decreto de amnistía o indulto lo lleva a la Asamblea Legislativa que lo tiene que aprobar. Entonces, es una medida que siempre se hace en el mes de diciembre. Bueno, se hace de diciembre un tema de costumbre, algo que está en la ley establecido en la Constitución, en este caso, donde obviamente en el mes de diciembre se dará la amnistía a qué tipo de personas que han cometido qué tipo de delitos. 15. Nombrar de entre las ternas propuestas por la Asamblea Legislativa Plurinacional al Contralor General del Estado. El legislativo manda las ternas y el presidente elige a quién. Al presidente del Banco Central de Bolivia, a la máxima autoridad del órgano de regulación de bancos y entidades financieras, a los presidentes de entidades de función económica social donde interviene el Estado. 16. El presidente obviamente tiene que preservar la seguridad y la defensa del Estado boliviano, porque obviamente el presidente es la figura, es el líder, elegido por el voto popular, por supuesto. 17. Designar y destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Así de sencillo. Así de simple. Pero también al del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. No por si acaso, en Bolivia hay tres fuerzas, no es un secreto, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, pero hay un comando en jefe que aglutina las tres. Y obviamente el comando en jefe se llama Comandante General de las Fuerzas Armadas. Y obviamente ese detalle absolutamente importante trae consigo de que, por supuesto, el presidente los designa y los puede destituir. Así de simple. Y ya está, pero también ocurre lo siguiente. No es la única fuerza en Bolivia, no, está la fuerza policial, designa y destituye. Exactamente, entonces, al policía, al comandante general de la policía, lo mismo, por supuesto. Ahí simple. 19. Proponer al legislativo, el presidente lo hace. ¿Quién va a ascender a generales de Fuerza Aérea, de División Brigada, almirante, vicealmirante y contraalmirante de la Armada Boliviana? Y a los ¿quién va a ascender a general de policía? ¿Quién lo va a hacer? Claro. Así de sencillo. Así de simple. Pero también el presidente tiene la potestad de crear y habilitar puertos. Ah, sí, antes que nada sabemos muy bien que Bolivia no tiene salida al mar. No es un secreto, pero ¿qué puertos? Bueno, tenemos muchos puertos en el Titicaca, en ríos navegables. El presidente puede crear un nuevo puerto, por ejemplo. Hay Puerto Huaqui, Puerto Quijarro, Puerto Suárez Arana, en el oriente. Claro, Puerto Huaqui obviamente está aquí en el Titicaca. Puerto Carabuco, Puerto Pérez y muchos otros que tienen el nombre de puerto. El presidente los crea de una manera especial, donde va a estar presente la Armada Boliviana y obviamente una inversión económica por la potencialidad económica, por supuesto.
Así de sencillo. Y ya está. 21. Esta es una situación que lo trae la nueva constitución. Resulta que la anterior constitución política del Estado no permitía que el presidente designe un representante ante el órgano electoral plurinacional, OEP. La actual constitución dice que el presidente tiene un derecho de designar un vocal ante el órgano electoral. ¿Ante qué? ¿Ante cuál órgano? Ante el Tribunal Supremo Electoral, TSE. Y ustedes dirán, pero cada departamento tiene un tribunal departamental. El presidente también designa uno. El presidente designa un representante ante el Tribunal Supremo Electoral, TSE, y un representante en cada uno de los 9 departamentos o 9 tribunales departamentales electorales. Así de sencillo. 22. Designa a los ministros de Estado. Bueno, eso es algo que ya sabemos, ¿no? Y por ende los retira del cargo. La idea es respetar el carácter plurinacional y la equidad de género en la composición del gabinete. Así de sencillo. Y simple. Ahora, la atribución 23 designa a la procuradora o procurador general del Estado. Ojo, los que vayan a elegir área penal, les doy una respuesta anticipada. Resulta que antes, hasta antes de la actual constitución, ¿quién defendía al Estado y a la sociedad? El Ministerio Público. Con la actual constitución política del Estado se dividen los roles. La defensa del Estado está a cargo de la Procuraduría General del Estado y la defensa de la sociedad del Ministerio Público. No se equivoquen, no se olviden. El procurador es una entidad que está la sede en la ciudad del Alto y a cargo de un procurador que el presidente lo designa. Obviamente tiene que ser abogado, por supuesto, no otra profesión, con todo respeto de las demás profesiones. Así de simple, así de sencillo, así de claro, y ya está. 24. El presidente es el único. Bueno, no es el único, ¿no? Pero tiene esa potestad, perdón, tiene la potestad de presentar un proyecto de ley de urgencia económica para que el legislativo los apruebe y los tiene que tratar con prioridad. Hay una crisis o recesión económica, estoy dando un ejemplo, para evitar susceptibilidades, es un ejemplo. El presidente dice, yo presento esta ley de urgencia con ¿para qué? Para que la trate el legislativo, porque esta es la única forma de salir de la crisis de la recesión. Perfecto, señor presidente, dice el legislativo, con prioridad vamos a tratar esta y los demás proyectos de ley que siempre se aprueban, lo dejamos ahí nomás a un lado, porque lo dice la Constitución. 25. El presidente ejerce el mando de capitán o capitán general de las Fuerzas Armadas. Ustedes dirán, pero usted dijo hace rato que hay un comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, es un militar, sí, pero el presidente es el capitán general y está por encima de ese comandante por mandato de la Constitución. Y dispone de esas fuerzas para lo que es el territorio, la defensa del Estado, la independencia, la integralidad. Así de sencillo y simple. 26. El presidente tiene esa atribución que está ahí, declarar el estado de excepción. 27. Ejerce la máxima autoridad del Servicio Boliviano de Reforma Agraria y otorga títulos ejecutoriales en la distribución y redistribución de tierras. Esto viene desde la época que se crea el INRA y la Revolución del 52. El presidente es el máxima autoridad del Servicio de Reforma Agraria. Es más, el presidente firma los títulos. Sí, el presidente de Bolivia firma los títulos de propiedad agraria. Así de simple. Lo han visto en Agrario, me imagino. Así de sencillo. Así que bueno, ese es un detalle. Y ya está. Son 27 atribuciones de el presidente del Estado. Bueno, créame que son 27 muy profundas atribuciones que tiene el presidente del Estado. Pero resulta que no es el único.
el presidente del Estado o miembro del órgano ejecutivo. No, tiene un acompañante. Tiene un acompañante ese presidente, un acompañante que lo va a acompañar en todo momento, que tiene también sus atribuciones, que son elegidos al mismo tiempo por si acaso. Y sí, obviamente estoy hablando del vicepresidente del Estado, así de sencillo. Y ese vicepresidente tiene las siguientes atribuciones. Primero, asume el vicepresidente la presidencia de Bolivia en los casos que establece la Constitución. Y obviamente, por ejemplo, nosotros sabemos que hay dos formas de sucesión constitucional. Una primera es temporal, que el presidente está enfermo, perfecto, el vicepresidente asume, no hay ningún problema. El presidente tiene que viajar afuera de Bolivia, alguna misión diplomática, reunión en la ONU, en la OEA, etcétera, perfecto. En Argentina va a haber posesión de un nuevo presidente. Obviamente, si gana un candidato de derecha, no diremos nombre para evitar susceptibilidades. Si gana un candidato de derecha, ya sabemos que al presidente boliviano no lo va a invitar. Y si gana el candidato de izquierda, obviamente al presidente boliviano lo va a invitar y el presidente boliviano tiene que ir, por supuesto. Entonces, ¿quién se queda a cargo de Bolivia? El vice. Pero también hay casos en Bolivia donde asumir esa presidencia es en casos definitivos. El presidente renuncia. Sí, es común en Bolivia. Perfecto, renuncia el presidente, entonces asume el vicepresidente. Correcto. Hay veces que el presidente se muere, asume el vicepresidente la presidencia. Y ojo, no es que nadie sube a la vicepresidencia, no, la vicepresidencia queda vacante, por si no lo sabían. El momento en que el vicepresidente asume definitivamente la presidencia en ese periodo para completar los 5 años de mandato, la vicepresidencia no asume nadie, queda vacante. Esa es la respuesta. Entonces, es asumir la presidencia de Bolivia en los casos establecidos por ley. Sí, Bolivia es un caso donde es normal, créanme, que el vicepresidente termine siendo presidente en Bolivia. Es absolutamente normal. Dos, coordinar las relaciones entre el órgano ejecutivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional y los gobiernos autónomos. Él es la bisagra entre órgano ejecutivo, legislativo que él preside, no se olvide, y los gobiernos autónomos, por si acaso, los gobiernos autónomos. Tres, participa en las sesiones del Consejo de Ministros, sí. Participa en las sesiones del Consejo de Ministros. Ese es un detalle importante. Participa en las sesiones del Consejo de Ministros. Así de simple, directo. ¿Por qué? Porque obviamente es el segundo al mando del Ejecutivo y la primera cabeza del Legislativo. Cuatro, él tiene que coadyuvar con presidente o presidente del Estado en la dirección política general del gobierno. Al final de cuentas, a ambos se los ha elegido, así que aquí no nos hagamos los que no ha sucedido eso. A ambos se los elige, correcto. A ambos los elegimos. Por ende, ambos tienen que tomar adelante la dirección de la política del gobierno. 5. Participar conjuntamente con la presidenta o el presidente del Estado en la formulación de las políticas exteriores, ¿sí? Así como desempeñar misiones diplomáticas. En cualquier país del mundo no es nada raro ni anormal que te decidan, que el presidente te decida mandar al vicepresidente a reuniones, a encuentros, a posesiones, a eventos, a charlas internacionales. No es nada anormal, hay que decirlo. No es nada anormal. Eso es algo que también nosotros tenemos y debemos de decirlo. No es nada anormal por si acaso. Así que bueno, ese es un detalle importante. Entonces,
Ustedes dirán, tiene 5 atribuciones solamente. Lo que pasa es lo siguiente. Estas son las atribuciones del vicepresidente como segundo al mando del país, como parte del órgano ejecutivo. ¿Por qué? Porque obviamente hay un órgano legislativo, que eso se verá después, obviamente. No se olviden, el vicepresidente es una bisagra entre el órgano ejecutivo del cual él es el segundo al mando y en la Asamblea Legislativa Plurinacional del cual él es la cabeza, simple y directo. Así de simple. Y ya está. Ministros de Estado, sí, ministros de Estado. Y obviamente, ¿qué sucede? El presidente designa a los ministros. Así de simple y sencillo, no hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle. ¿Y los puede remover? Oh, sí, claro, lo puede hacer. El presidente tiene esa potestad de hacerlo. ¿Y los puede rotar de un ministerio y llevarlos a otro? Sí, claro, es algo también común en Bolivia. Ahora, el presidente, como les decía a ustedes, ya ha elegido un vice como compañero de fórmula. Ya, está bien, es algo que nosotros sabemos, nosotros entendemos. Sí, 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 claro. Pero no es un todólogo el presidente. El presidente necesita colocar gente que maneje la cosa pública y no vaya a aprender, vaya a aportar al país. Así de sencillo. Entonces, ahí tenemos este aspecto importante de que los ministros lo designa el presidente y manos a la obra, porque cada ministerio es una estructura. Cada ministerio es una estructura. Lo es. Es una estructura cada ministerio. Es una estructura. Así de simple. Pero esa estructura cada ministerio tiene que aportar. Tiene que aportar. Así de sencillo. Así de simple. Entonces ahí está ese detalle importante que uno tiene que tomar en cuenta en todo esto. Entonces, tenemos que también esos ministros, claro, obviamente cada ministerio tiene su propia particularidad. No es lo mismo el Ministerio de Educación que el Ministerio de Defensa, por supuesto, eso es algo evidente. Pero a nivel general, obviamente, y sin entrar a más detalles, uno, proponer y coadyuvar en la formulación de las políticas generales de gobierno. Desde todos, sin excepción, tienen que proponer y coadyuvar en la formulación de la política de gobierno del cual ellos son parte y son responsables. Así de sencillo. Dos, proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector. ¿Cuál es su sector? Su ministerio. El ministro de Defensa, las políticas de defensa del Estado y Fuerzas Armadas. El de Educación, educación primaria, secundaria, universitaria. Sí, de hecho, el título usted lo firma el ministro de Educación, por si acaso. 3, ¿cómo vas a hacer gestión de la cosa pública en tu ramo respectivo? Así de sencillo. Así de sencillo. 4, dictar normas administrativas en el ámbito de tu competencia. Les doy un ejemplo. Resoluciones ministeriales. Resoluciones ministeriales. Resoluciones ministeriales. Ahora, ustedes, además de su título, van a tener cada uno de ustedes esa norma administrativa en sus manos. Una resolución ministerial con sus nombres y apellido y datos para otorgar el título, por si acaso, para que lo sepan. Bueno, algunos quizás lo saben, otros es bueno recordarlo. 5, proponer proyectos de decreto supremo y suscribirlos con el presidente del Estado. Ojo,
obviamente, todos los ministros en consejo o gabinete de ministros, si firman decretos, son responsables de lo que suceda, sea que te pertenezca o no la tarea de hacerlo, lo que está en el decreto. Ojo con eso. Así de sencillo. Así de simple. 6. Resolver en última instancia todo asunto administrativo que corresponda al ministerio. Se llama recurso jerárquico. Recurso jerárquico. 7. Presentar al legislativo todos los informes que te pidan. Todos los informes que te pidan, hay que presentarlos. 8. Coordinar con los otros ministerios la planificación y ejecución de las políticas de gobierno. Ojo, cada ministerio, claro, es una entidad propia, pero, pues tienen que colaborarse. Por ejemplo, ya la meningitis está reapareciendo, ya hay que vacunarse preventivamente. Perfecto. En los cuarteles y entidades militares hay muchísima gente que se puede vacunar y está reunida en un solo lugar. El ministro el ministro de Salud, por más ministro de Salud que sea, no puede ir a los cuarteles así por así a vacunar. No, tiene que coordinar con el ministro de Defensa. Pero la tarea es vacunar, sí. Pero tienes que coordinar en este ejemplo que les estoy dando. O quieres vacunar todos los colegios y universidades, públicas o privadas. Bueno, públicas no tanto, privadas. No, pero se viene pues acá, doctor, a Unifrance, a la Universidad de X, Y o Z. Y estaba. Y hablan con el rector y se metan nomás. No es así. Hay una línea que hay que coordinar por si acaso. Porque no se olviden ustedes, la universidad privada, Franz Tamayo, está supeditada a las instrucciones del Ministerio de Educación. Entonces ahí nosotros tenemos ese aspecto. Muy bien, ese es un detalle. Así que uno dice, y bueno, uno dice, ok, órgano ejecutivo, recapitulando un poquito, presidente, vicepresidente, ministros de Estado. Así de sencillo. Ahora, vayamos al siguiente órgano del nivel central, legislativo. Ah, no, y créame que de aquí van a preguntarle, pero yo voy a hacer tesis. ¿Qué vas a hacer de tesis? Voy a proponer un proyecto de ley. No, primero mal dicho, no es proyecto, es anteproyecto. ¿Pero por qué? ¿Eres ciudadano? Presenta anteproyecto. ¿Eres diputado o senador? Presentas proyecto. Así de simple. Así de sencillo. Así que bueno, 130 diputados conforma la Cámara Baja, Cámara de Diputados. 36 senadores. Así es, 36 senadores, Cámara Alta o Cámara de Senadores. ¿Y quién lo preside? El vicepresidente del Estado, que al mismo tiempo es el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es el engranaje entre los dos órganos. Cuando el presidente quiere hacer algo con el legislativo, no se va directo con un diputado o senador o con el presidente de diputados o de senadores, no, se va con su propio vicepresidente, porque su propio vicepresidente es el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así de sencillo. Y ya está. Y ya está. Primero, ¿qué atribuciones tiene del órgano legislativo? Primero, aprobar autónomamente su presupuesto. A ver, quiero que ustedes entiendan. Miren, el órgano legislativo en pleno, 158 de la Constitución Política del Estado. Miren ustedes el orden de prioridad que da la Constitución. Primera atribución del órgano legislativo en pleno. Ojo, esto es en pleno, no se equivoquen. Aprueba autónomamente su presupuesto, lo ejecuta,
Nombra al personal administrativo. Claro, tiene que tener personal administrativo los legisladores. ¿Qué creen ustedes que no? Claro, personal de cocina. Claro, no es chiste, es en serio. Personal ujier. Claro, obviamente. Secretarios, secretarias, etcétera. Claro, obviamente. Todo lo relativo a su economía y régimen interno. Claro, alguien tiene que recibir sus facturas para que no les descuenten. Alguien tiene que darles agua, luz, pagarles ese servicio. Si el celular se arruina, alguien tiene de legislativo que arreglarlo. No solamente los legisladores como tal, no, ellos tienen toda una estructura de personal administrativo. Dos, segunda atribución en pleno. Fijar la remuneración de cuánto van a ganar ellos, que en ningún caso será superior a la del vicepresidente. El vicepresidente gana un peso menos que el presidente y obviamente los legisladores un peso menos que el vicepresidente para evitar ese tecnicismo legal. Y se prohíbe cualquier ingreso adicional por actividad remunerada. Se prohíbe, claro que sí. Ustedes dirán, o sea, la segunda atribución de ellos es, sí, correcto. ¿Cuánto van a ganar? Que les parece muy poco. Claro, ellos dicen en México ganan $20,000, nosotros apenas 3,000. Les cuento lo siguiente, por si acaso. En todo el mes de septiembre, los legisladores solo trabajaron un solo día, ya tienen sus 3,000 y tantos dólares. Sí, es muy sacrificado en este hermoso y maravilloso país llamado Bolivia. Levantar y bajar la mano, que es la tarea principal de ellos, es demasiado difícil. Recién en la tercera atribución, oh, wow, gracias. Dictar leyes, interpretar las leyes, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. Recién en la tercera atribución, futuros colegas, está lo que ellos tienen que empezar a hacer. Es que es importante que ellos tengan sus asesores. Es importante ver cuánto van a ganar, hasta qué día van a recibir sus descargos de facturas. Claro, eso es muy importante. Después está su atribución de dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. No se olviden, derogar, dejar sin efecto un artículo, 2, 3, 5 artículos, pero nunca la totalidad de la ley. Y abrogar, dejar sin efecto del primero al último de sus artículos. Y si una ley tiene solo un articulado, artículo único se llama, y queda sin efecto, se la abroga, porque la ley era ese artículo. Elegir a 6 de los miembros del órgano electoral por 2/3 de miembros de los votos presentes. 6 elige el legislativo de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y el séptimo, hemos visto, el presidente lo pone para que sea impar. 5. Preseleccionar candidatas y candidatos para las elecciones del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Agroambiental y Consejo de la Magistratura. El pasado mes de octubre, porque ya estamos en 1 de noviembre, ya debimos haber elegido estas autoridades. Pero no, porque no se ponen de acuerdo. El órgano legislativo, que es un órgano político, designa los candidatos y nos dicen a nosotros, ya está, nosotros hemos hecho el trabajo por ustedes, ahora ustedes voten por cualquiera de ellos. Al final lo mismo. Es su atribución constitucional. Así de simple. 6. Aprueban y crean nuevas unidades territoriales, establecen límites de acuerdo a la Constitución y la ley. Hay que crear un nuevo departamento, perfecto, lo tiene que hacer por ley el legislativo. Un nuevo municipio lo hace el legislativo, por ley. Esa unidad territorial. Así de sencillo. Así de simple. Y ya ustedes saben eso. El último municipio creado en Bolivia se llama San Pedro de Macha en Potosí y anteriormente Guatajata y Chuacocani. Ojo, antes eran comunidades parte de Achacachi, pero luego ahora son municipios autónomos de Achacachi, Guatajata y Chuacocani. Entonces, ellos tienen que hacer eso. Así será. Luego tenemos la 7.
el presidente presenta ese plan de desarrollo económico y social que les decía, pero el legislativo tiene que aprobarlo porque lo va a tratar con prioridad. 8. Aprobar leyes en materia del presupuesto, endeudamiento, control y fiscalización de los recursos de crédito público, subvenciones para realización de obras públicas de necesidad social. Así de simple. Y directo y sencillo. 9. Decidir medidas económicas estatales imprescindibles para la necesidad pública. Así de, ya está. 10. Aprobar la contratación de empréstitos, de créditos que comprometan las rentas del Estado y las universidades públicas, obviamente, no privadas, que ellos adquieran préstamos del extranjero para, no sé, ciencia, tecnología, fomento de la educación, yo qué sé. 11. Lo que yo les decía a ustedes, el órgano ejecutivo hace qué va a gastar el próximo año en el presupuesto general del Estado. Y el Ejecutivo lo manda al Legislativo. El Legislativo, ¿qué hace? Lo trata en la ALP dentro de 60 días. Si no es aprobado en 60 días, el proyecto se da por aprobado. ¿Por qué? Porque no puede empezar Bolivia el 1 de enero del 2024 sin dinero. Simple. 12. Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales, a áreas estratégicas, firmados por el Ejecutivo. Así es, firmados por el Ejecutivo. ¿El Ejecutivo firma contratos? Sí, como el caso de litio. ¿Y quién aprueba? El Legislativo. ¿Lo de litio no está funcionando todavía? No, ¿por qué? Porque el Legislativo no lo ha aprobado y mientras no lo apruebe, aunque esté firmado, no se ejecuta. 13. ¿Se pueden enajenar los bienes de dominio público? Sí, siempre y cuando el legislativo lo autorice. 14. El presidente del Estado o el ministro de Relaciones Exteriores, un representante plenipotenciario, puede firmar tratados. Pero ¿quién los tiene que ratificar? El legislativo. Y por eso es que, por ejemplo, ustedes van a encontrar en Bolivia ley número tanto, ley número tanto, sí, ley que pone vigencia o ratifica el tratado tanto firmado de esta manera, por ejemplo. Así de sencillo. Claro, hay leyes que solamente ratifican un tratado internacional, que es algo absolutamente directo, simple y evidente. Entonces, eso es algo que ustedes tienen también que tomar en cuenta al respecto. Tienen que tomar en cuenta al respecto. Así que bueno, ese es un detalle absolutamente importante en todo esto que estamos, por supuesto, viendo. Así que ahí está ese detalle absolutamente importante y sobre todo necesario. 15. El legislativo establece un sistema de monedas, que en Bolivia es el boliviano, un boliviano son 100 centavos. 16. Por ley establece el sistema de medidas. Nuestra medida es el metro y nos medimos en litros y en kilos. Otros países usan galones y otro tipo de medidas, pulgadas, pies, etcétera. 17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque ahí está el dinero del Estado. Ojo, cuando ustedes les digan que el diputado, senador o el legislativo tiene la atribución de legislar, porque esto que está en el punto 3 es legislar, y fiscalizar, es cierto, pero es una versión muy resumida de lo que hace el órgano legislativo boliviano. Legislar y fiscalizar es una versión demasiado resumida. 18. Interpelar a iniciativa de cualquier asambleísta. Uno solo puede interpelar a un ministro de Estado
o varios colectivamente, y acordar la censura por 2/3 de los miembros de la Asamblea. Y la interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las cámaras, y la censura, dice la Constitución, equivale a destituir a un ministro. Es un tema de debate la interpelación en Bolivia, mucho más que un fallo del Tribunal Constitucional y todo ese detalle que estamos viendo. Sí, es todo un show, aunque la Constitución dice que ministro censurado, no, ministro interpelado y censurado, que se vaya a su casa. 19. Ese diputado o senador elegido por voto popular tiene que investigar, porque él tiene la tarea de fiscalizar. Puede hacer comisión o comisiones para tal efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes. Sí, la fiscalía puede realizar investigaciones, la policía, etcétera, las unidades de transparencia o un ministerio de justicia y transparencia. Pero ese diputado o senador tiene esa tarea de investigar dentro de la tarea de fiscalizar y llegar a la verdad de los hechos. 20. Controla y fiscaliza las empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que haya participación económica del Estado, donde el Estado tiene un peso invertido, ese diputado o senador tiene que estar fiscalizando. Es dinero de la gente. Para eso al diputado y senador se le paga. Ellos han sido elegidos, muchos de ellos han competido y solamente algunos han ganado. ¿Cuántos? De todos los candidatos de todos los partidos, solo 130 diputados con su igual número de suplentes y solo 36 senadores con igual número de suplentes. Entonces es evidente que ellos tienen una tarea y son muchas que tienen que hacer. 21. Autorizar la salida de tropas militares, armamento y material bélico del territorio del Estado. Determinar el motivo y tiempo de esa ausencia. Autorizar la salida de tropas militares y armamento bélico del territorio boliviano. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay conflictos en otros países y Naciones Unidas dice Bolivia necesitamos 50 personas como cascos azules para Haití? Pues esos 50 soldados, así sean 50, 20, 15, o 100 o 200 o 500, tiene que salir de Bolivia. Y tiene que autorizar el legislativo su salida. Pero al mismo tiempo, ¿qué sucede? El legislativo es el que autoriza excepcionalmente el ingreso y tránsito temporal de fuerzas militares extranjeras, determinando el tiempo y el motivo de permanencia. Hola, nosotros somos 50 soldados peruanos. Ok, señores, 50 soldados peruanos. Y la verdad es que nosotros queremos irnos a Paraguay, desde Puno hasta Paraguay. Obviamente la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta y por ende esa línea recta significa pasar por Bolivia, ¿cierto? Correcto. No vamos a estar en Bolivia. No vamos a aterrizar en ningún aeropuerto boliviano. Ajá. Pero vamos a pasar por su país. Miren, señores, que el legislativo autorice, pero solo es tránsito. Así sea tránsito, autoriza. Pero no vamos a aterrizar en el aeropuerto del Alto, el Jorge Wilstermann o el aeropuerto de la ciudad de Santa Cruz, Guarnes, de Virubiru. No, solo queremos pasar. Así sea transitar, legislativo autoriza. Punto. Pero vamos a estar solo 3 horas cruzando el cielo boliviano, o 4 a lo mucho. Legislativo autoriza. 23. A iniciativa del órgano ejecutivo, el crear impuestos, crea el legislativo en pleno. Esos impuestos, pero de competencia al nivel central del Estado, por si acaso, claro. Hay en Bolivia el Código Tributario, que es una ley aprobada por el legislativo, y la ley 843 de impuestos, que es ley, como su nombre lo dice. Sin embargo, el legislativo, a pedido de uno de sus miembros, puede requerir al Ejecutivo que presente un proyecto sobre la materia. Si el Ejecutivo en el término de 20 días no presenta el proyecto solicitado o la justificación de él, no vamos a presentar un proyecto de ley porque ya hay una ley que dice de este impuesto que ya existe, el diputado o senador que lo requirió, bueno, presente el tuyo, obvio.
Si tú le dices, por mandarte la parte de que el presidente cree un impuesto y el presidente del Estado a través del órgano ejecutivo dice, no, ¿saben qué? Sí, no hace falta un impuesto así, pero que no tenemos tiempo. Ah, diputado, usted lo pidió, pues hágalo entonces el proyecto. Gracias. Entonces, estas son las 23 atribuciones del órgano legislativo en pleno. Así es, en pleno, así de sencillo, en pleno, en pleno, en pleno. Así de sencillo, así de simple. Y ahí está ese detalle importante. Y ese detalle importante. Así que bueno. Ahora, cada cámara tiene sus atribuciones específicas también. No crean que no, y no me confundan. ¿Hay atribuciones del legislativo en pleno? Sí, correcto. Pero también hay una situación de que cada cámara, son dos cámaras, tiene sus propias atribuciones específicas. Tiene sus atribuciones específicas. Y vamos con la Cámara Baja o Cámara de Diputados. La primera de ellas, por favor. La primera atribución, elaborar y aprobar su reglamento. Ok, ya, perfecto. 2. Calificar las credenciales que otorga el Tribunal Electoral, obviamente, a los ganadores de los diversos procesos electorales. Eso es algo absolutamente evidente, por supuesto. Así de simple. Ahí está. Entonces, ese es otro detalle importante. 3. Elija su directiva. Hay un presidente. Obviamente, hay un presidente de la Cámara de Diputados. Hay un presidente de la Cámara de Diputados. Hay una estructura, una organización interna, su funcionamiento, sus propios asesores. Claro, ¿qué creen que no? Así de sencillo. Pero también aplican las sanciones a diputadas o a diputados de acuerdo a un reglamento por 2/3 los miembros presentes. Obviamente, claro, hay un reglamento y una comisión de ética de la Cámara de Diputados, ese diputado o diputada, que no se están portando nada ético en sus funciones. 5. Aprobar su presupuesto y ejecutarlo, pero obvio, señores, ¿qué creen? Que ellos tienen obviamente que comer y esas cosas, claro. Claro que sí, no, no es chiste, en serio, hay presupuesto de alimentación para ellos. Claro, ellos tienen que comer, ganar sueldos, todo eso, por supuesto. Nombrar y remover a su propio personal administrativo, claro, obviamente, sus asesores, el que va a recoger las facturas, el amigo Ujier que va a llevar sus mensajes, sus cartas, por supuesto. Claro que sí, el chef, claro, tiene chef, obvio, ¿qué creen ustedes que no? Ayudantes de cocina, ¿quién te va a atender? ¿Ustedes qué creen que ellos van a ir a caminar hasta la cocina para servirse su comida? Y por favor, ¿qué les pasa? Y atender todo lo relativo a su economía y régimen interno. Con su economía, no la economía del país todavía. Y régimen interno, claro, yo tengo mi asesor, quiero otro más. Vehículos, claro, y todos esos aspectos importantes. Recién en la sexta atribución específica de la Cámara de Diputados, recién en la sexta, está aprobar, ahí se inicia la aprobación del presupuesto general del Estado. Y ustedes, oh, wow, después de toda una diapositiva hablando de que ellos tienen que mimarse y ellos tienen que consentirse, recién en la siguiente diapositiva tiene que hablar de sus tareas, sí. Eso lo dice la Constitución del 159. Y ustedes, ok, gracias, de nada. En la Cámara de Diputados se inicia la aprobación del PGE.
En la Cámara de Diputados inicia la aprobación de ese plan de desarrollo económico y social que presenta el presidente como órgano ejecutivo, porque el país necesita desarrollarse económica y socialmente en todo sentido. Si hay que hacer leyes tributarias, crédito público, subvenciones, en la Cámara de Diputados se inicia la aprobación o modificación de esas leyes. 9. Ahí se inicia la aprobación de la contratación de empréstitos o préstamos extranjeros que comprometan las rentas del Estado, y ahí se inicia lo que es autorizar a las universidades públicas, obviamente, no privadas, por supuesto, la aprobación de todo eso que estamos viendo acá, por supuesto que sí. 10. Aprobar la Cámara de Diputados en cada legislatura, cada periodo, la fuerza militar que ha de mantenerse en tiempo de paz. Bolivia en este momento no está en guerra con nadie. Y más bien, no estamos en guerra con absolutamente nadie. ¿Eso qué significa? Que obviamente hay que mantener una fuerza militar, una X cantidad de conscriptos, una X cantidad de personas que van a tener que prestar el servicio militar obligatorio y el servicio premilitar que también es obligatorio. Cualquiera de los dos. Entonces, obviamente, ¿cuántos militares va Bolivia a requerir? La respuesta la va a decidir la cantidad, la asamblea. Concretamente, todo inicia en Cámara de Diputados, como podemos ver y o apreciar. Como podemos ver y o apreciar acá. 11. La Cámara de Diputados acusa ante el Senado, que el Senado va a ser quien juzga, a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, así se llama el control administrativo, respecto a lo que es el delito que estas autoridades judiciales haya cometido en ejercicio de sus funciones. 13. Propone ternas al presidente o presidenta del Estado. ¿Para qué? Para que el presidente designe a los presidentes de entidades sociales y otros cargos donde el Estado participe, por supuesto, donde el Estado participe, por mayoría absoluta de acuerdo a lo que establece esta Constitución Política del Estado. 13. Preseleccionar a los postulantes del Consejo de la Magistratura. Eso significa control administrativo de justicia. Y obviamente remitir al órgano electoral plurinacional esa nómina. ¿Para qué? Para que ellos realicen todo el proceso eleccionario. O sea, el poder político elige a los candidatos y listo. Nosotros votamos por alguno de ellos. Qué gracioso, ¿quién lo diría? Y pare de contar. Y sí, lo sabemos muy bien, futuros colegas. Lo sabemos demasiado bien. Ahora, estas son las 13 atribuciones específicas, por supuesto, de la Cámara de Diputados, que por favor no me confundan con las atribuciones de todo el legislativo en pleno que ya hemos visto. Son 23, por favor. Ahora, ya diputados hemos visto. Vamos con senadores, la denominada Cámara Alta, por favor. Así es, la denominada Cámara Alta. Primera atribución, elabora su reglamento. Claro, y un reglamento de la Cámara. 2. Calificar las credenciales que el órgano electoral ha dado a los ganadores de los procesos eleccionarios. 3. Elige su directiva. Determina su organización interna y su funcionamiento, que es muy diferente a todo lo que es, por supuesto, la Cámara de
diputados. Ustedes dirán, o sea que los asesores de los diputados no son los mismos de los senadores. No, no tendría por qué ser los mismos. Aplicar sanciones a senadoras de acuerdo al reglamento por decisión de 2/3 de sus miembros. Correcto, porque por supuesto y obviamente uno tiene que tomar en cuenta qué cosa, que claro, hay senadores o senadoras que pueden portarse mal y que frente a eso, hay una comisión de ética del Senado que obviamente tiene que juzgarlos. 5, aprueban su presupuesto. Lo tienen que ejecutar su presupuesto y créanme, siempre terminan los parlamentarios pidiendo más dinero, más presupuesto. Ojo, ellos aprueban el presupuesto, no se olviden ese detalle. Ellos lo aprueban. Nombran y remueven a su personal administrativo. Claro, hay que mimarlo. Son padres de la patria, por supuesto. Claro. Tienen derecho a su chef. Sí, hay chef. Alguien que les lleve la comida. ¿Qué creen ustedes? Que de su curul ellos se van a levantar a comer. Y por favor, señores, colegas, ¿qué les pasa? Ay, por favor, ¿en serio? ¿Qué creen que van a levantarse? ¿Creen que ellos van a lavar los platos? Por favor, para eso hay gente que se le paga para que lave sus platos. Quisiera ver la cara de muchos de ustedes de, ay Dios, y le voy a decir, ay sí. Ese es un detalle absolutamente importante en todo esto. Entonces, todo lo que es la economía y régimen interno, también ellos tienen que verlo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que no? Así es. Ese es un Hola, hola, ¿me escuchan?
Sí, doctor. ¿Hasta qué parte quedé, colegas, porfa? Porque se había caído mi internet y no me di cuenta, por favor. Iniciando el artículo 160. Ah, perfecto. Ya. Gracias. Ya. Ajá, presentar. Ujú, ujú, ujú. Perfecto. Muy bien. Habíamos visto entonces todas las atribuciones de la Cámara de Diputados. Ahora ya toca ver las atribuciones. Otra vez yo estaba avanzando y el internet muerto, ya lo siento. De la Cámara de Senadores. Así es, la Cámara de Senadores. Primera atribución del Senado. Elaborar y aprobar su reglamento. Segunda, calificar las credenciales que otorga el órgano electoral a los ganadores de los procesos electorales. 3. Eligen una directiva. Claro, su organización interna, su funcionamiento, claro que sí, obviamente. 4. Aplicar sanciones a senadores y senadores de acuerdo al reglamento. Por 2/3 los miembros presentes. Hay una comisión de ética de los senadores que tiene que juzgar a aquellos senadores que se han portado mal o senadoras que se han portado mal, por supuesto. Luego, aprobar presupuesto, ejecutarlo, nombrar, remover al personal administrativo, atender todo lo relativo con su economía y todo lo que es el régimen interno. Claro, ustedes piensan que los mismos funcionarios de la Cámara de Diputados están para los senadores. No, asesores, gente que le va a llevar la comida, que va a lavar los platos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que los parlamentarios van a caminar un poco para comer comida en la cocina? Y por favor, se los tienen que llevar a su curulo, a su oficina. ¿Qué creen ustedes? ¿Que ellos van a lavar platos? Ay, por favor, estamos en otro país diferente. Que ellos no tienen derecho a asesores, pero claro, tienen derecho y el Estado les paga a esos asesores con el dinero nuestro. Obvio que sí, claro, eso es algo importante que hay que decirlo. Por supuesto que sí, muy bien. Esto de acá. La Cámara de Diputados tiene como atribución específica acusar ante el Senado a los miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, por delito que ellos han cometido en el ejercicio de funciones. Pero ¿quién juzga en única instancia a ellos? El Senado. El Senado es el único que juzga y por al menos 2/3 de los votos de los miembros presentes es que va a juzgarlos para ver si realmente han cometido el delito por el cual se los acusa, por el cual se los acusa. Correcto, así de sencillo. 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios que hacen al Estado. 8. Ratifican los ascensos a propuesta del Ejecutivo. El Ejecutivo dice, hola, yo soy el presidente y estos son los cargos que van a asumir a general de fuerza, de ejército, división de brigada, por favor, almirante, vicealmirante, contraalmirante y el que va a ser nuevos generales de la policía. Ah, sí, perfecto, no hay ningún problema. Ah, ya, hecho, gracias. De nada. 9. El presidente dice, hola, ¿cómo están, señores del Senado? Estas personas van a ser mis embajadores. Ah, ya, claro. Hay una reunión importante y él va a ser el ministro plenipotenciario con todos los poderes que va a ir a esa reunión a firmar cosas para el Estado boliviano que luego ustedes van a ratificar. Ah, sí, sí, claro, perfecto, no hay ningún problema, gracias. Y el Senado ratifica o niega el nombramiento de estos embajadores o ministros plenipotenciarios que propone el presidente del Estado. Pare de contar. Muy bien, dejamos de compartir y ya tenemos una primera pregunta, por supuesto. Muy bien, muy bien.
Querida Jenny, Mónica, querida Moni, la intromisión del órgano legislativo en la forma de elección de altas autoridades del órgano judicial estaría violando la independencia de poderes. ¿Y cree usted que debería hacerse una reforma a la Constitución para quitar ciertas atribuciones al legislativo? Lo primero es que doctrinalmente, querida Jenny, doctrinalmente, sí, se viola la independencia de poderes cuando el legislativo dice quiénes van a ser los jueces y nos dicen a nosotros, ustedes voten por cualquiera de esos. Ojo, se viola lo que es la teoría, el principio de independencia de poderes. Pero es un mecanismo que la Constitución lo establece. Por ende, aunque no es correcto y viola la esencia doctrinal de, de, de lo que es el órgano en la independencia de poderes, luchada desde 1215, la Carta Magna, luchada desde la Revolución Francesa, obviamente está en la Constitución y no es inconstitucional en Bolivia, aunque viole todo el espíritu que hemos estado viendo desde primer semestre inclusive. Dos, no solamente es el legislativo, hay muchas atribuciones que el presidente tiene por demasía, como por ejemplo designar a su representante en el tribunal departamental, electoral, ¿en cuál? En los 9 y en el Tribunal Supremo. La anterior constitución no permitía eso, la actual sí lo permite. Todos los presidentes han hecho uso de ese derecho. Desde que está vigente la actual constitución, Evo Morales, Yanine Áñez, Luis Alberto Arce Catacora, todos han hecho uso de ese derecho que desde la constitución de designar a su representante ante el órgano electoral. ¿Cree usted que hay que reformar la Constitución para quitar ciertas atribuciones al legislativo? Le voy a ser honesto, sí. Yo soy partidario de que la Constitución tiene que reformarse en muchas cosas. Tiene que reformarse en muchísimas cosas. Yo soy partidario, de hecho, de retomar el proceso constituyente, que mi criterio, obviamente, sujeto a discusión, quedó, ¿cómo les puedo explicar? A medias, porque la actual constitución en vigencia no la terminó la Asamblea Constituyente, cuya tarea era esa. Más al contrario, la terminó el Congreso de la época. ¿Qué tal esa? Y por acuerdos políticos ya la dejaron pasar y ya, como se dice, ya no molestemos, nadie nos molesta y pare de contar y listo. Y la famosa frase, todo que se solucione en elecciones. Yo no estoy a favor de la elección de las autoridades judiciales por el poder político, porque los diputados y senadores son políticos. Simple, son políticos y eso es algo que no va a cambiar nunca. Son políticos y eso no va a cambiar. Y este proceso de elecciones judiciales cada vez es un rotundo fracaso. Así de simple. Entonces, obviamente, está en la Constitución, sí, ni modo, no nos queda más que se ejecute y se cumpla. Pero hablábamos en un conversatorio que la Unifrance hizo sobre la administración de justicia. Estaba mi persona, el doctor Juan de Granado, estaba Puca Reyes Villa, estaba el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, la doctora Ruth Torres. Voy a buscar el link y se los paso. Se hizo ese conversatorio en la U, donde obviamente el sistema de elección judicial no ha solucionado en nada. Bolivia es el único país que tiene este sistema de elección judicial donde el poder político elige a los candidatos y nos va mal. No hay una sola persona que pueda decir en Bolivia, abogado o no, que la justicia es correcta, recta, ecuánime. Bueno, sí hay personas que lo dicen, sí, pero más que todo por consigna política que por una respuesta jurídica en el sentido de la palabra jurídica y real. Entonces, lamentablemente, hay que decir lo siguiente. ¿Viola el espíritu de la independencia de poderes la consulta que hace su compañera? Sí, obvio que sí. ¿Pero está en la Constitución? Sí. ¿Por ende en Bolivia no es inconstitucional? No. Al igual que el presidente tiene todo el derecho de elegir un vocal
un representante en el Tribunal Supremo Electoral y en cada uno de los 9 tribunales departamentales electorales. Pare de contar, qué interesante, qué gracioso. Entonces, obviamente, ese es otro aspecto absolutamente importante que le agrego yo a la consulta de su compañera. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Adelante, por favor. Doctor, hacer una nueva etapa constituyente no también suena riesgosa, ¿no? A que puedan hacer justamente toda esta clase política pueda hacer un peor libre albedrío de la Constitución. Entonces, lastimosamente estamos ahí como que enjaulados, ¿no? Y aprisionados por este tipo de decisiones políticas. Correctísimo, estimado Boris, correctísimo, ya que lamentablemente, claro, o sea, un proceso constituyente es necesario retomarlo en Bolivia, sí, porque se entendía que la Asamblea Constituyente de Bolivia del 2006 al 2008 se entendía que era el lugar preciso y el lugar adecuado para resolver muchos conflictos estructurales de Bolivia. Se entendía que iba a servir para eso esa asamblea constituyente. Pero más al contrario, lo único que sirvió fue para despertar los demonios de Bolivia y para hacer un nivel de división mucha más profunda de la que ya hay en el país. Entonces, obviamente, pero esa es la constitución que se tiene, sí, que hay que respetarla, ni modo, hay que hacerla respetar, por supuesto. Pero también el detalle es que un proceso constituyente con la misma clase política tradicional no lleva a ninguna parte. Pero también hay que ser realistas. Esa clase política está ahí presente, ¿por qué? Porque la gente sigue confiando en ella, la gente sigue votando. Un escenario que tenemos que ver con mucha atención es el escenario argentino. El escenario argentino, y no estoy dando juicios de valor por si acaso, además ni siquiera soy argentino, ni siquiera directo o indirectamente votaría en Argentina. Ahí tenemos los dos extremos. Un extremo de la izquierda que quiere seguir gobernando el país, pese a la situación lamentable de ese pobre país ahora, y el extremo de la derecha. Un extremismo en todo sentido, identificado un candidato de derecha que él mismo se identifica como extremista, en donde obviamente el sistema argentino ha permitido que se llegue a esta instancia. Y obviamente la clase política de los otros partidos ha sido absolutamente derrotada. No completamente, por supuesto, porque los otros candidatos sí tuvieron sus votos, hay que decirlo así. Sí tendrán su representación parlamentaria y todo eso. Entonces, obviamente, la gente hace ese acompañamiento a la clase política. A la clase política. Yo siempre digo, si Goni volviera a Bolivia y se postulara a la presidencia, por lo menos 10% de la gente votaría por él. Si reímos al general Banzer y lo metemos de candidato, va a haber gente que va a votar por él, así de simple. Entonces es un detalle que, claro, es una respuesta política, pero lamentablemente hay la constitución política, su nombre lo dice, del Estado. Habría que aumentarle que además de política es partidista, ¿no? Ah, por supuesto, eso hay que darlo por hecho, absolutamente, eso hay que darlo por hecho. Eso hay que darlo absolutamente por hecho, que obviamente eso no va a cambiar nunca. Así que, bueno, esto, Sobre, sí, los ciudadanos estamos al medio, obviamente. Esto por si acaso les muestro a ustedes, esto que están viendo en pantalla compartida, por favor. Resulta que eh, la universidad con la Asociación de Periodistas, la Unión Europea y lo que es la cooperación española y la Embajada del Reino de España en Bolivia, está organizando las jornadas de periodismo cultural del 6 al 10 de noviembre. Obviamente, claro, va a haber muchas actividades que se va a realizar, ¿no? Claro, invitación abierta, eso no se preocupen, ¿no?
Eso es invitación abierta. Entonces, claro, te lo voy a pasar también al grupo, bueno, se lo voy a pasar a ustedes para que ustedes también lo vean. Ahora, dentro de las actividades, la universidad, nuestra universidad obviamente, nos ha designado el 8 de noviembre, de 18 a 20 horas, en la Asociación de Periodistas de La Paz, donde va a participar Alberto López, mi persona y Mijail Aranda. Vamos a hablar de este tema. Lo sentimos, este debate no puede reproducirse en tu país. Propiedad intelectual en la comunicación y la academia desde una perspectiva del sur global, que obviamente es una invitación también abierta, ¿no? Los que quieran ir a estas actividades tienen toda... Claro, yo entiendo que no choquen con sus clases, obviamente. Entonces, obviamente, este es un detalle absolutamente de que, obviamente, la universidad está organizando y siendo partícipe de todo esto. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva de que la universidad ha requerido que yo esté presente disertando en esta mesa de 18 a 20 horas. Seamos honestos, no vamos a salir hasta las 8 de la noche y sí, el miércoles cae 8 de noviembre. Estamos hablando de la siguiente semana, por supuesto. Claro, podemos vernos ahí, por supuesto, también en la Asociación de Periodistas en la Avenida 6 de Agosto, obviamente. Obviamente es de 6 a 8, sabemos que no voy a salir a las 8 hasta que llegue a mi casa, va a ser después de las 10, etcétera, y obviamente muestro esto, pero la síntesis, ¿cuál va a ser? Que debido a que la universidad me ha requerido para lo que ustedes están viendo, la clase del 8, por favor, vamos a moverla excepcionalmente para el sábado 11 a la hora de siempre. Claro, ustedes están viendo que obviamente hay esta situación que la universidad nos ha requerido a nosotros, nuestra universidad, por supuesto. Igual esto voy a pasar para ustedes, para que ustedes lo tengan y lo que gusten, por supuesto, pueden asistir o estar presentes, no hay ningún problema, el ingreso es libre. También van a haber actividades en nuestra propia universidad, por supuesto, en diferentes horarios. Entonces, esto nos lleva a decir que la siguiente semana, de aquí a una semana, miércoles 8, no tendremos clases por este motivo que les estoy mostrando de nuestra universidad. Vamos a tocar obviamente el tema jurídico de, por supuesto, muchas cosas que está en Bolivia, de la ley Oscar Alfaro de lectura, por supuesto, de situaciones de la ley de derechos de autor, que en Bolivia, y aparte, ¿no? Muchas cosas sociales, ¿no? Como Bolivia es uno de los países del mundo donde la gente lee menos libros. El promedio, el promedio latino está en alrededor de 15 a 20 libros por año. Finlandia está arriba de 38 libros por año por persona. Bolivia, con suerte, la gente lee 3 libros al año, con suerte, un promedio muy bajo. Y ojo, es promedio. Entonces, obviamente, la siguiente semana, la clase la vamos a mover por este motivo que les estoy señalando y justificando de nuestra universidad para el sábado 11. Bueno, es algo que también ya lo hemos en un momento haciendo, que a veces la universidad nos requiere y es algo normal. Entonces, damos ese anuncio al respecto. Ok, ¿alguna otra consulta o duda, por favor, para que, caso contrario, bueno, cerremos la jornada, cerremos la sesión y empiece, y bueno, empecemos también en este momento bueno, a subir las diapositivas al grupo de WhatsApp que nosotros tenemos y todo eso. Por mi parte, no. Perfecto, muy bien. Entonces, si no hay nada más que decir o hacer y haciendo esa aclaración, nos vemos pronto y que tengan una excelente noche y mañana un excelente feriado. Disfruten, recuerden a sus muertos y que todo vaya bien. Y recordemos a los que ya no están con nosotros y creen en eso, por supuesto. Muchas gracias y conmigo será hasta El la otra 11. semana. Así es. Se cuidan, chicos. Chao, chao. Gracias, Bendiciones. doctor. No, Buenas buenas noches. noches, doctor. Chao, Iván. Chao, Jenny, Mónica. Chao, chao. Boris. Chao, chao. Chao, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches.